Los expedientes de personal se estrellaron contra la mesa de conferencias. Walter Sterling estaba de pie a la cabeza de la sala, sosteniéndolo en alto como un trofeo, con una sonrisa tan afilada que podría cortar cristal. ¿De verdad le estamos pagando a esta chica para mirar códigos? Dejó que las palabras flotaran en el aire, asegurándose de que cada ejecutivo en esa sala lo escuchara claramente. $800.000 al año por sentarse en una oficina y mirar hojas de cálculo. 12 pares de ojos se volvieron hacia mí. Mantuve mis manos planas sobre la mesa, deseando que no temblaran. Esta era mi ejecución, y Walter estaba disfrutando cada segundo de ella. Llevo aquí 3 semanas, continuó paseándose ahora como un fiscal presentando sus argumentos finales. 3 semanas y ya puedo identificar las ineficiencias que están desangrando a esta compañía. Este puesto, analista senior de cumplimiento, dijo mi título como si fuera el remate de un chiste. Este es exactamente el tipo de rol inflado que se ve bien en el papel, pero que no ofrece ningún valor medible. Soy Lisa Harmon. Había pasado 6 años en Hexagon Financial, detectando los errores que habrían hundido a esta compañía. 6 años leyendo contratos hasta que me ardían los ojos, encontrando las cláusulas que todos los demás pasaban por alto, señalando los tratos que parecían dorados pero que en realidad eran campos de minas. Y Walter Sterling, que apenas llevaba aquí el tiempo suficiente para aprender dónde estaban los baños, estaba reduciendo toda mi carrera a mirar códigos. Lisa aquí gana más que algunos de nuestros jefes de departamento, dijo Walter, ganándose a su audiencia. Martin Cross, nuestro director financiero, observaba con atención. Sharon, mi jefa, parecía que quería desaparecer en su silla. ¿Y cuál es su producción? Informes que nadie lee. Correos electrónicos sobre problemas teóricos. Advertencias sobre desastres que de alguna manera nunca llegan a ocurrir. Sharon intentó interrumpir. Walter, si miras el historial real de Lisa durante los últimos 6 años. Él la apartó con un gesto como si fuera un mosquito. He revisado el historial. Mucha actividad, mucho trabajo para mantenerse ocupada. Lo que no veo es un retorno de la inversión concreto. Lo que no veo es una sola catástrofe que ella haya evitado realmente. Porque esas catástrofes sobre las que siempre advierte nunca se materializan. Quizás porque nunca fueron reales en primer lugar. Fue entonces cuando estallé. Llevaba despierta desde las 4 de la mañana terminando mi análisis de la adquisición de Quantum Bridge Holdings. Mi hija Tara había estado enferma con fiebre durante 3 días. Mi hijo Luke necesitaba ayuda para prepararse para su torneo de debate. Mi esposo Carl mantenía unida a nuestra familia con cinta adhesiva y oraciones mientras yo trabajaba jornadas de 16 horas. Y ya estaba harta de ser diplomática. Sección 12, subsección 4 de la adquisición de Quantum Bridge, dije. Mi voz cortó la sala, firme y fría. La estructura de ganancia variable contradice directamente el lenguaje de indemnización. Si cerramos este trato mañana como está planeado, estamos expuestos a una responsabilidad que podría superar los $2.000 millones. La sonrisa de Walter se hizo más amplia. De hecho, parecía encantado. ¿$2.000 millones? Todos han oído eso. ¿2.000 millones? Déjame entender esto bien. Lisa, ¿me estás diciendo que nuestro equipo legal pasó por alto este problema? ¿Que las 3 firmas de asesoría externas a las que pagamos millones para revisar este trato lo pasaron por alto? ¿Que los propios abogados de Quantum Bridge lo pasaron por alto? Pero tú, sentada en tu oficina con tus resaltadores y tus hojas de cálculo, tú encontraste la prueba irrefutable que nadie más pudo ver. Sí. La única palabra aterrizó como un desafío. Walter se rió y algunas personas alrededor de la mesa se movieron incómodas. Martín se inclinó hacia adelante, interesado a pesar de sí mismo. ¿Cuál es la exposición específica, Lisa? Había estado esperando que alguien realmente preguntara. Abrí mi portátil, mostrando el análisis que ya había enviado al equipo del trato 3 veces. La metodología de reporte de ingresos de Quantum Bridge no se alinea con su estructura de contratos real. Están clasificando los honorarios de proyectos únicos como ingresos recurrentes por suscripción para inflar sus métricas de crecimiento.
Cuando conciliemos sus libros después de la adquisición usando principios contables estándar, sus activadores de rendimiento para la ganancia variable fallarán. La cláusula de indemnización, tal como está redactada actualmente, les permite reclamar que saboteamos deliberadamente sus operaciones para evitar el pago de la ganancia variable. La ganancia variable está estructurada en 400 millones durante 3 años. Si se tienen en cuenta los daños consecuentes por la pérdida de valor para los accionistas, estamos hablando de un mínimo de 2.000 millones. La sala quedó en silencio durante unos 5 segundos. Pensé que tal vez alguien realmente escucharía. Entonces Walter negó con la cabeza, sonriendo como si yo fuera una niña insistiendo en que había monstruos en el armario. Este es exactamente el problema. Catástrofes teóricas, escenarios hipotéticos construidos sobre suposiciones y el peor de los casos. Se volvió hacia Martín. ¿Cuándo se cierra Quantum Bridge? Mañana por la mañana, a las 8. ¿Y sus abogados han levantado alguna bandera roja sobre el problema de la sección 12? Martín me miró, luego volvió a mirar a Walter. No, no lo han hecho. Correcto. Porque en realidad no es un problema. Es Lisa encontrando patrones en el papel tapiz. Walter cerró mi expediente de personal con un chasquido decisivo. Esto es lo que va a pasar. Quantum Bridge se cierra mañana como está planeado. Este trato lleva 6 meses en proceso, y no vamos a arruinarlo por preocupaciones teóricas. Clavó esos ojos fríos en mí. Y Lisa, te vas a tomar un permiso pagado. 2 semanas con efecto inmediato. Descansa. Piensa si este puesto es realmente el adecuado para tus talentos. Permiso pagado. Esas palabras bien podrían haber sido, estás despedida. Solo estamos siendo educados al respecto. Todos en esa sala conocían el guión. Permiso pagado, luego un plan de mejora de rendimiento, luego un generoso paquete de salida y un acuerdo de confidencialidad. Sharon intentó una última vez. Walter, realmente creo que al menos deberíamos dejar que Lisa presente su análisis completo. La reunión ha terminado. Walter ya estaba recogiendo sus cosas. Tenemos una adquisición transformadora que se cierra por la mañana. Mantengámonos enfocados en lo que realmente hace avanzar a esta compañía. Salí de esa sala de conferencias sabiendo 3 cosas con absoluta certeza. Primero, mi carrera en Hexagon había terminado. Segundo, Walter Sterling iba a cerrar el trato de Quantum Bridge a pesar de mis advertencias. Y tercero, cuando ese trato explotara exactamente como había predicho, iban a necesitar a alguien a quien culpar. Volví a mi oficina y me quedé mirando los documentos de Quantum Bridge que aún brillaban en mi pantalla. Todo ese lenguaje contradictorio resaltado en amarillo, las discrepancias de ingresos que había marcado en rojo, la certeza matemática del desastre detallada en mi análisis. Sharon apareció en mi puerta 10 minutos después. Parecía haber envejecido 5 años en la última hora. Lo siento mucho, Lisa. Lo intentaste. Te lo agradezco. Ha estado construyendo un caso en tu contra desde su primera semana. Puesto de alto costo, producción difícil de cuantificar en una hoja de cálculo. Siempre ibas a ser su primer objetivo. Cerró la puerta y se sentó. ¿Qué vas a hacer? Ya estaba abriendo un nuevo correo electrónico. Voy a documentar exactamente lo que encontré, exactamente cuando lo encontré y exactamente lo que recomendé. Luego voy a enviárselo a todos los que necesiten verlo. Eso ayudará. Creará un rastro documental. Cuando este trato se tuerza, al menos habrá pruebas de que lo vi venir. El correo electrónico me llevó 2 horas escribirlo. Cada palabra importaba. No podía sonar emocional. No podía sonar como si estuviera tratando de sabotear el trato por despecho. Tenía que ser clínica, objetiva, profesional. Referencias de secciones, análisis de riesgos, cálculos de exposición en dólares, una cronología de cuando había señalado estos problemas, la acción recomendada, que era simple y clara. Retrasar el cierre por 72 horas y hacer que un abogado independiente revise los conflictos de lenguaje específicos. Se lo envié a Martin Cross con copia a Walter Sterling, Sharon y al director jurídico de Hexagon, Philip Strauss.
Luego me quedé allí, mirando la confirmación de envío, sabiendo que no cambiaría nada. La respuesta de Walter llegó 18 minutos después. 2 frases que finalmente le costarían su carrera. Recibido. El cierre procede según lo programado. Reenvié toda la cadena de correos a mi cuenta personal. Luego reenvié todos los demás correos que había enviado sobre Quantum Bridge durante las últimas 6 semanas. Cada advertencia, cada análisis, cada señal que había levantado, 14 documentos en total, todos con marca de tiempo, todos demostrando que había estado gritando sobre este problema mientras todos los demás se tapaban los oídos. Mi teléfono vibró. Era Carl. ¿Cómo fue? Su voz era esperanzada. Sabía que me había estado preparando para esta reunión toda la semana. Te lo contaré cuando llegue a casa. Lisa, ¿qué pasó? Permiso pagado. 2 semanas. Está preparando el despido. Silencio al otro lado, luego, lo siento, ven a casa. Ya lo resolveremos. Pero no pude dormir esa noche. Seguía repasando los documentos de Quantum Bridge en mi mente, comprobando mis cálculos, cuestionando mi análisis. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si esta era la única vez que había visto patrones que no existían? Quizás por eso Walter me veía como prescindible. Quizás me había convertido en la analista que gritaba que viene el lobo. A las 2 de la mañana, estaba en la mesa de la cocina con mi portátil, volviendo a comprobar las discrepancias en la clasificación de ingresos por 40ª vez. Los números no mentían. Quantum Bridge estaba falseando sus finanzas. La ganancia variable iba a fracasar. El lenguaje de indemnización iba a aplastar a Hexagon. Carl me encontró allí, con los ojos rojos de mirar la pantalla. ¿Cuántas veces has revisado esto? Ya no lo sé. Muchas. ¿Y cada una de esas veces qué encontraste? El mismo problema. Acercó una silla a mi lado. Entonces hiciste tu trabajo. Les advertiste. Lo documentaste. Lo que sea que pase ahora, es cosa de ellos, no tuya. Pero no se sentía así. Cuando eres bueno en lo que haces, la responsabilidad no termina solo porque otra persona tome la decisión final. A la mañana siguiente no fui a la oficina. Mi permiso forzoso había comenzado, lo que significaba que no debía revisar mi correo del trabajo. Lo revisé de todos modos. A las 7:45, empecé a actualizar mi bandeja de entrada obsesivamente. 8:17 de la mañana. Llegó el anuncio a toda la compañía. Hexagon Financial se complace en anunciar el cierre exitoso de nuestra adquisición de Quantum Bridge Holdings. Este acuerdo transformador nos posiciona a la vanguardia de la analítica de datos y la integración de tecnología financiera. El trato estaba hecho. La cuenta atrás había comenzado. Carl preparó el desayuno. Luke preguntó por qué estaba en casa en un día de semana. Tara quería que le leyera. Hice los movimientos, pero mi mente estaba calculando plazos. El equipo financiero de Hexagon tardaría al menos 2 semanas en comenzar el trabajo serio de integración. Otra semana o 2 antes de que intentaran conciliar los informes de ingresos de Quantum Bridge con las prácticas contables estándar. Quizás un mes antes de que las discrepancias se volvieran innegables. Quizás 2 meses antes de que los abogados de Quantum Bridge comenzaran a hacer ruido sobre la ganancia variable. Tenía tiempo. Tiempo para actualizar mi currículum. Tiempo para empezar a buscar mi próximo puesto. Tiempo para fingir que esto no me estaba consumiendo por dentro. Para el segundo día de mi permiso forzoso, había tomado una decisión. Llamé a Sharon a las 9 de la mañana. Voy a renunciar. Silencio absoluto. Luego, Lisa, no. No hagas nada precipitado. Estás de permiso pagado. Sigues cobrando tu salario. Solo aguanta 2 semanas y veremos qué pasa después. Sé lo que pasa después. Walter me despide y controla la narrativa. Lo hace parecer como si me despidieran por una causa justificada, por ser difícil, por no ser una jugadora de equipo. Me convierto en la analista que no pudo adaptarse a un nuevo liderazgo. Había estado pensando en esto toda la noche.
Me va a despedir de todos modos, Sharon. Tú lo sabes. Yo lo sé. De esta manera, me voy en mis propios términos, con mi carta de renuncia diciendo exactamente lo que quiero que diga. ¿Y tu salario, tus beneficios? Lisa, tienes 2 hijos y una hipoteca. También tengo documentación que demuestra que advertí a esta compañía sobre un desastre multimillonario y fui completamente ignorada. Cuando Quantum Bridge explote, esa documentación vale más que 2 semanas de salario. Sharon guardó silencio por un largo momento. ¿Estás segura de esto? Nunca he estado más segura de nada. Escribí el correo de renuncia esa tarde. Me llevó 1 hora conseguir el tono adecuado. Profesional, cordial, breve, con efecto inmediato. Renuncio a mi puesto de analista senior de cumplimiento. Gracias por las oportunidades durante los últimos 6 años. Le deseo a Hexagon un éxito continuo. Se lo envié a Recursos Humanos, con copia a Sharon y a Martin Cross. Deliberadamente no copié a Walter Sterling. Que se entere por los pasillos. Que piense que ha ganado. Luego hice algo que nunca había hecho antes. Llamé a una abogada laboralista. Su nombre era Simone Pacheco, y me la había recomendado encarecidamente un reclutador con el que había trabajado antes. Primero hablé con su asistente y le expliqué que necesitaba una consulta urgente. De alguna manera, me hicieron un hueco para una llamada a las 3 de esa tarde. Cuéntamelo todo, dijo Simone cuando nos conectamos. Le conté toda la historia. La adquisición de Quantum Bridge, el conflicto de cláusulas que había identificado, las discrepancias en los informes de ingresos, el desprecio de Walter por mis advertencias, el permiso pagado forzoso, mi renuncia esa mañana. Cuando terminé, Simone guardó silencio durante unos 10 segundos. ¿Tienes documentación de tus advertencias? Cada correo, cada análisis, cada evaluación de riesgos, todo con marca de tiempo, todo enviado a las personas adecuadas y sus respuestas. La respuesta de Walter a mi advertencia final fueron 2 frases. Recibido. El cierre procede según lo programado. La oí exhalar. Lisa, acabas de tomar la decisión más inteligente de tu carrera al renunciar. Si esta situación se desarrolla como crees que lo hará, Hexagon estará desesperado por asignar culpas. Como empleada actual, serías vulnerable. Como exempleada con documentación a prueba de balas de que identificaste y escalaste adecuadamente el riesgo, estás protegida. Más que eso, eres valiosa. ¿Valiosa cómo? Cuando ocurra el desastre, van a necesitar tu experiencia para salir del hoyo. Y cuando te llamen y te llamarán, nos aseguraremos de que seas compensada adecuadamente y completamente indemnizada de cualquier responsabilidad. Suenas muy segura de que esto va a explotar. Tú suenas muy segura de tu análisis. ¿Estás equivocada? Pensé en esos números, esas cláusulas, esa certeza matemática con la que había estado viviendo durante semanas. No, no estoy equivocada. Entonces nos preparamos. Reenvíame cada documento que tengas relacionado con Quantum Bridge. Cada correo, cada análisis, cada presentación. Quiero marcas de tiempo en todo. Vamos a construir un archivo que deje meridianamente claro que hiciste todo bien. Pasé las siguientes 4 horas reenviando documentos a Simone. Cuando terminé, tenía una carpeta con 23 archivos. Cada advertencia, cada señal, cada recomendación, un rastro documental completo de competencia ignorada. Simone me llamó de nuevo esa noche. Esta es una documentación excelente. Te has protegido maravillosamente. Ahora, esperamos. Carl no estaba del todo de acuerdo con mi renuncia. Necesitábamos esos ingresos. Lo sé, pero no podía quedarme ahí, de permiso forzoso, esperando a que cayera el hacha. Encontraré otra cosa. El mercado es bueno para analistas senior de cumplimiento en este momento. Ya me habían contactado 2 reclutadores basándose en mi actividad en LinkedIn. Me abrazó. Confío en ti. Solo que no quiero que esta gente te haga más daño del que ya te han hecho. Demasiado tarde para eso. Pero puedo controlar lo que sucede a continuación. La primera semana después de mi renuncia fue surrealista. De hecho, fui a la práctica de debate de Luke.
Llevé a Tara a una cita de seguimiento con el médico sin tener que reprogramarla 3 veces. Cociné la cena todas las noches. Carl no paraba de decir que me veía más ligera, menos estresada. Pero por debajo de todo, estaba esperando que la otra ficha cayera. Bienvenidos al canal de la Oficina de la Venganza, donde hacer lo correcto a veces significa estar completamente solo. Si estás interesado en cómo se desarrolla esto, suscríbete y ayúdanos a llegar a 9000 suscriptores. Sharon me llamó al 8º día de mi renuncia. ¿Cómo lo llevas? Mejor de lo esperado. Durmiendo más. Viendo a mis hijos de verdad. ¿Cómo va todo por allí? Tenso. Walter está desatado con sus iniciativas de eficiencia. Eliminó 3 puestos más esta semana. Todos de alto salario. Se está haciendo un nombre como el tipo que recorta costos. Hizo una pausa. No ha mencionado tu renuncia ni una sola vez. Es como si nunca hubieras existido. Eso dolió más de lo que quería admitir. 6 años de excelente trabajo borrados en 3 semanas por un nuevo ejecutivo con algo que demostrar. ¿Ha surgido algo con la integración de Quantum Bridge? Pregunté sabiendo que no debería. Lisa, ya no trabajas aquí. Realmente no deberías estar pensando en esto. Sharon, por favor. Suspiró. La integración comienza la próxima semana. Finanzas está empezando el trabajo preliminar de conciliación. Todo parece estar bien hasta ahora, pero es pronto. Hasta ahora, esas eran las palabras clave. La bomba seguía corriendo. La cuenta atrás era invisible, pero inevitable. Actualicé mi currículum esa semana. Se sentía como una derrota, pero también era práctico. Hablé con 3 reclutadores diferentes. La respuesta fue abrumadoramente positiva. Los analistas senior de cumplimiento con tu historial tienen una demanda masiva en este momento, me dijo uno con entusiasmo. Especialmente con experiencia en adquisiciones a gran escala. Probablemente podrías pedir 900.000, quizás aspirar a 1 millón en la firma adecuada. Los números deberían haberme emocionado. Se sentían vacíos. Tenía entrevistas programadas con 2 firmas diferentes. Ambas parecían prometedoras. Ambas estaban interesadas en mi experiencia previniendo desastres en tratos. No mencioné que mi intento más reciente de prevenir un desastre me había valido ser ridiculizada en una sala de conferencias. El sábado que marcaba exactamente 2 semanas desde el cierre de Quantum Bridge, mi teléfono sonó a las 8 de la mañana. Sharon. Su voz temblaba tanto que casi no podía entenderla. Lisa, Dios mío, tenías razón. Tenías toda la razón en todo. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Salí de la cocina donde Carl estaba haciendo tortitas con los niños. Dime qué pasó. Los informes financieros trimestrales de Quantum Bridge llegaron ayer. El problema de reconocimiento de ingresos que señalaste. Es catastrófico. Han estado clasificando erróneamente los ingresos por contratos sistemáticamente durante 18 meses. Honorarios de proyectos únicos categorizados como suscripciones recurrentes. Cargos de implementación listados como ingresos por servicios continuos. Cuando nuestro equipo financiero comenzó a aplicar las prácticas contables estándar para la integración, nada cuadraba. Estamos hablando de cientos de millones en ingresos que en realidad no existen de la manera en que los reportaron. Me senté en el sofá, con las piernas de repente débiles. ¿Qué hay de la cláusula de ganancia variable? La voz de Sharon bajó a apenas un susurro. Sus abogados enviaron una carta de demanda formal esta mañana. Alegan que interferimos deliberadamente con sus operaciones durante la transición de integración, lo que causó que surgieran las discrepancias de ingresos y destruyó el valor de su ganancia variable. Están citando el lenguaje de indemnización exacto que tú referenciaste. Lisa, están exigiendo $2.100 millones en daños. $2.100 millones, el número que había calculado, el escenario de pesadilla sobre el que había advertido. El desastre que todos habían ignorado. ¿Dónde está Walter ahora mismo? Reunión de emergencia de la junta directiva a las 6 de esta mañana. Martín está ahí.
Philip del departamento legal, asesores externos. Todos están tratando de averiguar cómo sucedió esto y cómo luchar contra ello. ¿Ha salido mi nombre? Sharon dudó lo justo para confirmar mis sospechas. Martín preguntó si alguien había señalado preocupaciones sobre la estructura del trato antes de cerrar. Walter intentó restarle importancia. Dijo que tú siempre estabas encontrando problemas teóricos que nunca se materializaban. Pero Martín insistió. Recordaba tu correo electrónico. Pidió ver la documentación. Hay mucha documentación. Lo sé, Lisa. Escúchame. Walter va a intentar darle la vuelta a esto. Va a intentar hacer parecer que tus advertencias fueron vagas o incompletas, o que no se escalaron adecuadamente. La Junta está haciendo preguntas difíciles sobre por qué se cerró este trato si había riesgos identificados. Walter está bajo una presión seria. Tienes que estar preparada. Tengo una abogada. Bien. No hables con nadie de Hexagon sin ella presente. No respondas a ningún correo. No aceptes ninguna llamada, porque si están buscando a alguien a quien culpar, irán a por ti. Llamé a Simone inmediatamente. Respondió al segundo timbre aunque era sábado por la mañana. Sucedió, dije. Quantum Bridge, todo lo que predije. Reclaman 2.100 millones. Envíame cualquier comunicación que recibas de Hexagon. Cada correo, cada mensaje de voz, cada mensaje de texto. No respondas a nada sin mi aprobación explícita. Para el lunes por la mañana, mi bandeja de entrada estaba inundada. Martín Cross intentando contactarme. Philip Strauss del departamento legal queriendo programar una llamada. Alguien de recursos humanos con un asunto vago sobre oportunidades de consultoría. Incluso Walter envió un correo. Necesito discutir el asunto de Quantum Bridge urgentemente. Reenvié cada mensaje a Simone y no respondía ninguno. El martes por la tarde Simone llamó con una actualización. Acabo de pasar 90 minutos al teléfono con Philip Strauss. Hexagon quiere que vuelvas. ¿Cómo que como chivo expiatorio? Como consultora. Necesitan tu experiencia para construir su defensa contra la reclamación de Quantum Bridge. Conoces la estructura del trato mejor que nadie. Identificaste los problemas antes del cierre. Entiendes las discrepancias de ingresos. Necesitan que guíes a su equipo legal a través de todo para que puedan montar una defensa efectiva. La ironía era casi divertida. Hace 2 semanas, Walter se burlaba de mi salario y me empujaba a salir. Ahora quieren mi ayuda. Ahora están desesperados. Y aquí está lo que hace esto interesante. La Junta está haciendo preguntas muy directas sobre el proceso de toma de decisiones. ¿Por qué se cerró este trato a pesar de los riesgos identificados? ¿Quién tomó esa decisión final? Walter está sintiendo el calor desde arriba. Antes de que siquiera consideremos que les ayudes, necesitamos términos que te protejan completamente y dejen absolutamente clara tu posición en esta situación. ¿Qué tipo de términos? Indemnización total de cualquier responsabilidad relacionada con Quantum Bridge. Una tarifa de consultoría independiente que refleje tu valor real. Estoy pensando en $15.000 por día. Y lo más importante, cualquier respuesta oficial a la reclamación de Quantum Bridge debe incluir una cronología detallada que establezca que tú identificaste estos riesgos, escalaste adecuadamente tus preocupaciones y fuiste ignorada. No eres la persona que causó este desastre. Eres la persona que intentó prevenirlo. Eso debe documentarse por escrito e incluirse en su respuesta legal. Durante los siguientes 5 días, Simone negoció con el equipo legal de Hexagon. Cada término que había delineado, cada protección que necesitaba, cada pieza de la narrativa que establecía mis advertencias y su decisión de ignorarlas. Aceptaron todo. No tenían otra opción. Se enfrentaban a una reclamación de $2.000 millones, y yo era la única persona que entendía el alcance completo del problema. Carl no estaba seguro de que fuera la decisión correcta. Podrías simplemente marcharte, aceptar una de esas otras ofertas de trabajo, dejar que limpien su propio desastre. Podría admitir, pero $2.000 millones no solo perjudican a Walter Sterling.
Perjudican a cada persona que trabaja en Hexagon, a Sharon, a Martín, a los analistas y asistentes y personal de operaciones que no tuvieron nada que ver con ignorar mis advertencias. Si puedo ayudar a limitar el daño, no debería hacerlo. Estudió mi rostro por un largo momento. Eres mejor de lo que se merecen. Quizás, pero esto no se trata de lo que ellos merecen. Se trata de hacer lo correcto y asegurarse de que todos sepan que yo tenía razón desde el principio. Volví a entrar a las oficinas de Hexagon un jueves por la mañana, exactamente 3 semanas después de que Walter Sterling se hubiera reído de mi salario y cuestionado mi valor. El ambiente era completamente diferente, silencioso, tenso, asustado. Para entonces, todos sabían de la reclamación de Quantum Bridge. Todos sabían que la compañía se enfrentaba a una catástrofe potencial. Philippe Strauss me recibió personalmente en el vestíbulo. Tenía unos 50 y tantos años, pelo canoso, profundas ojeras. Lisa, gracias por aceptar ayudarnos. ¿Por dónde empezamos? Sala de conferencias A. Tenemos reunido a todo el equipo del trato más los asesores externos de Morrison & Fletcher. Necesitamos que les expliques a todos tu análisis. La sala de conferencias estaba abarrotada. Martín Cross con aspecto agotado. Sharon dándome una pequeña sonrisa de gratitud. 3 abogados que no reconocí con trajes caros, y Walter Sterling sentado en el extremo de la mesa, mirando su bloc de notas como si contuviera los secretos del universo. Philippe abrió la reunión con una eficiencia ensayada. Todos aquí entienden nuestra situación. Quantum Bridge Holdings alega que Hexagon interfirió deliberadamente con sus operaciones post-adquisición, causando que sus métricas de rendimiento para la ganancia variable fallaran. Reclaman $2.100 millones en daños bajo la cláusula de indemnización. Tenemos 60 días para presentar nuestra respuesta antes de que esto proceda a un litigio formal. Señaló hacia mí. Lisa Harmon identificó problemas significativos con la estructura de ganancia variable y el lenguaje de indemnización antes del cierre. Necesitamos entender exactamente qué encontró cuando lo encontró y cómo se comunicó esa información. Todos los ojos en la sala se volvieron hacia mí. Walter seguía sin levantar la vista de su blog. Abrí mi portátil y saqué el análisis que había preparado. Empezaré con la cronología completa. Durante las siguientes 2 horas y media, les expliqué todo con precisión quirúrgica. La revisión inicial del contrato donde noté por primera vez el lenguaje problemático en la sección 12. La inmersión profunda en los archivos financieros históricos de Quantum Bridge que reveló inconsistencias en su metodología de reconocimiento de ingresos. La estructura conflictiva entre los activadores de rendimiento de la ganancia variable y la asignación de responsabilidad de indemnización. Los 3 correos electrónicos separados que envié al equipo del trato señalando estas preocupaciones. La presentación formal de evaluación de riesgos que entregué 4 semanas antes del cierre. Y finalmente mi último correo exhaustivo, enviado 18 horas antes del cierre, exponiendo la exposición potencial con detalle exacto. Una de las abogadas externas, una mujer de mirada aguda llamada Roxanne Ellis, me detuvo. Este último correo que enviaste el día antes del cierre. ¿Quién lo recibió y quién respondió? Se lo envié a Martín Cross con copia a Walter Sterling, Sharon Reeves y Philippe Strauss. Walter Sterling respondió. Roxanne dirigió su atención a Walter. Señor Sterling, ¿cuál fue la naturaleza de su respuesta? La voz de Walter era plana, despojada de toda la confianza que había tenido en esa sala de conferencias 3 semanas atrás. Acusé recibo de las preocupaciones de Lisa y tomé la determinación de que el cierre debía proceder según lo programado. ¿Sobre qué base tomó esa determinación? El silencio se alargó durante varios segundos. Roxanne insistió. ¿Consultó con asesores legales adicionales específicamente sobre los problemas que Lisa planteó? ¿Hizo que otro analista senior verificara independientemente sus hallazgos? ¿Realizó alguna diligencia debida suplementaria sobre las preocupaciones de reconocimiento de ingresos? Confié en el producto del trabajo de los asesores externos y las firmas de asesoría que ya habían revisado la documentación del trato. ¿Les pidió específicamente a alguna de esas partes externas que revisaran y abordaran las preocupaciones que Lisa había identificado? La mandíbula de Walter se tensó. No, no lo hice.
Roxanne tomó una nota cuidadosa. ¿Por qué no? Hice un juicio de valor de que las preocupaciones eran teóricas y que un mayor retraso no estaba justificado, dado el tiempo y los recursos ya invertidos en el trato. Roxanne se volvió hacia mí. Lisa, en tu opinión profesional, basada en 6 años de análisis de cumplimiento de adquisiciones, ¿era el riesgo que identificaste fácilmente descubrible durante una diligencia de vida estándar? Miré directamente a Walter por primera vez. Él seguía sin mirarme a los ojos. Sí, requería una referencia cruzada detallada del lenguaje del contrato con la metodología real de reporte de ingresos, pero era absolutamente descubrible con un análisis apropiado. Y en tu opinión profesional, ¿debería haberse cerrado esta adquisición con los conflictos de lenguaje identificados en su lugar? No. La exposición al riesgo era demasiado significativa. Como mínimo, el cierre debería haberse retrasado hasta que el lenguaje conflictivo pudiera reconciliarse y la metodología de reconocimiento de ingresos pudiera ser verificada independientemente contra el rendimiento histórico. Gracias, Lisa. La reunión continuó durante otros 90 minutos, pero la narrativa crítica había quedado establecida. Yo había hecho mi trabajo. Había identificado el riesgo. Lo había escalado apropiadamente a través de los canales adecuados. La decisión de ignorar esas advertencias y cerrar el trato de todos modos recaía enteramente en Walter Sterling. Cuando la reunión finalmente terminó, la gente salió en un silencio sombrío. Walter fue el primero en irse, con la cabeza gacha, sin hablar con nadie. Sharon me agarró del brazo en el pasillo. Fue brutal de ver. Fue una documentación factual de lo que realmente sucedió. Ya se habla de despidos masivos. Si no podemos resolver esta reclamación o reducirla significativamente. No necesitó terminar la frase. 2.000 millones de dólares destruirían a Hexagon por completo. Durante las siguientes 10 semanas, me convertí en el activo más crítico de Hexagon. Trabajé estrechamente con Roxanne y el equipo legal de Morrison & Fletcher para construir una estrategia de defensa integral. El argumento central era elegantemente simple. Quantum Bridge había tergiversado fundamentalmente su posición financiera desde el principio de las discusiones de adquisición. El fracaso de la ganancia variable no fue el resultado de ninguna acción que Hexagon hubiera tomado después de la adquisición. Fue el resultado inevitable de que las finanzas pre-adquisición de Quantum Bridge estuvieran construidas sobre prácticas contables agresivas que no podían sobrevivir a una conciliación estándar. Para probar esa tesis, tuvimos que reconstruir todo el historial de ingresos de Quantum Bridge desde cero. Pasé semanas analizando cada contrato que habían ejecutado en los últimos 3 años, cada acuerdo con clientes, cada política de reconocimiento de ingresos, cada estado financiero. Cuanto más profundizaba, peor se veía para Quantum Bridge. No solo habían sido descuidados con su contabilidad. Habían sido sistemáticamente agresivos, reclasificando deliberadamente los tipos de ingresos para crear la apariencia de un crecimiento de ingresos recurrentes predecible. Los honorarios de proyectos únicos se convirtieron en ingresos por suscripción. Los cargos de implementación se convirtieron en servicios continuos. Las modificaciones de contratos se convirtieron en expansiones que inflaron las métricas de crecimiento. Cuando el equipo financiero de Hexagon había comenzado a aplicar los principios de contabilidad generalmente aceptados durante la integración, el castillo de naipes se derrumbó. Los números reales contaban una historia completamente diferente. Quantum Bridge valía quizás el 60% de lo que Hexagon había pagado. Roxanne utilizó mi exhaustivo análisis para darle la vuelta por completo a la narrativa. Hexagon no era la parte que incumplía el acuerdo de adquisición. Era Quantum Bridge. Habían cometido fraude en la inducción al tergiversar sistemáticamente su rendimiento financiero para inflar el precio de adquisición. El fracaso de la ganancia variable fue una consecuencia directa e inevitable de ese fraude subyacente. Hexagon presentó su respuesta formal a mediados de diciembre, junto con una sustancial contrademanda por inducción fraudulenta, incumplimiento de contrato e incumplimiento de representaciones y garantías. La reacción de Quantum Bridge fue rápida y reveladora. En 6 días, su abogado se puso en contacto para discutir un posible acuerdo. Las negociaciones del acuerdo tomaron casi 2 meses, pero el acuerdo final se concretó a finales de febrero. Quantum Bridge retiró por completo su reclamación de 2.100 millones de dólares.
Hexagon aceptó una ganancia variable reestructurada con objetivos de rendimiento drásticamente más bajos que reflejaban realmente el potencial de ingresos legítimo de Quantum Bridge. No cambió de manos más dinero más allá del precio de adquisición original. Ambas partes acordaron términos de confidencialidad estrictos. No fue una victoria total, pero se le acercó bastante. Hexagon sobrevivió por los pelos. La renuncia de Walter Sterling se anunció a principios de marzo. La declaración de la Junta, cuidadosamente redactada, mencionaba la búsqueda de otras oportunidades y un acuerdo mutuo. Todos los que sabían leer entre líneas corporativas sabían exactamente lo que había sucedido. Philippe Strauss me llamó a su oficina la mañana después de que la renuncia de Walter se hiciera pública. «Queremos que vuelvas permanentemente», dijo sin preámbulos. «Vicepresidenta senior de gestión de riesgos y cumplimiento. Tendrías autoridad de supervisión sobre todos los análisis de tratos importantes, toda la diligencia debida de adquisiciones, toda la revisión de cumplimiento para transacciones significativas. Línea de reporte directo a mí y a la Junta. Un salario de $1.200.000 más una participación accionaria sustancial. Era más dinero del que jamás había imaginado ganar. Era el reconocimiento que había deseado durante toda mi carrera. Era la validación de que mi experiencia importaba. Pensé en la oferta durante unos 15 segundos. No, pero gracias. Philippe pareció realmente sorprendido. No, Lisa, esta es una oportunidad significativa. Lo aprecio, pero ya he aceptado un puesto en otro lugar. Catalyst Partners me había contactado en enero. Eran una firma de consultoría boutique, especializada en la evaluación de riesgos de adquisición para transacciones de mercado medio y de gran capitalización. Se habían enterado de mi papel en la situación de Quantum Bridge a través de conexiones de la industria. Querían que hiciera exactamente lo que acababa de hacer para Hexagon, pero para múltiples clientes en diferentes industrias, en mis propios términos, con mi propio equipo. El salario base era en realidad más bajo que la oferta de Hexagon, 900.000, pero la participación accionaria era sustancial y el camino hacia la sociedad estaba claro. Más importante aún, nunca más tendría que sentarme en una reunión donde alguien como Walter Sterling desestimara mi experiencia como preocupaciones teóricas. Mi último día como consultora de Hexagon fue un viernes a finales de marzo. Sharon me llevó a almorzar al restaurante italiano que siempre habíamos hablado de probar pero nunca habíamos tenido tiempo. «¿Realmente nos dejas?», dijo mientras comíamos pasta. «Sí, me voy. Te vamos a extrañar muchísimo. Yo también te voy a extrañar. ¿Podrías venir conmigo? Catalyst se está expandiendo rápidamente. Están buscando activamente analistas con experiencia». Sharon sonrió pero negó con la cabeza. «Quizás con el tiempo. Déjame ver cómo evolucionan las cosas aquí con el nuevo liderazgo. Con Walter fuera hay una posibilidad de que podamos reconstruir algo funcional». Ambas entendimos que eso era un pensamiento optimista, pero la esperanza contaba para algo. Esa noche, Carl abrió una buena botella de vino después de que Luke y Tara se durmieran. Por mi brillante esposa, que salvó a una compañía que absolutamente no la merecía. No los salvé. Solo hice el trabajo que deberían haberme dejado hacer en primer lugar. Hiciste más que eso. Te mantuviste firme cuando todos decían que estabas equivocada. Te protegiste cuando te habrían convertido en un chivo expiatorio. Saliste de esto más fuerte y en tus propios términos. Chocamos las copas y bebimos. La verdad era que no me sentía particularmente fuerte. Me sentía cansada, aliviada, agradecida de que hubiera terminado, pero también enfadada. Enfurecida de que hubiera sido necesario un desastre casi catastrófico para que la gente escuchara. Enfurecida de que Walter hubiera enfrentado consecuencias reales mínimas más allá de una renuncia que probablemente vino con un generoso paquete de indemnización. Enfurecida de que cientos de personas casi hubieran perdido sus trabajos porque un ejecutivo no podía admitir que no entendía algo. Pero esa ira era un combustible útil. Me recordaba exactamente por qué este trabajo importaba tanto. Alguien tiene que ser la persona en la sala dispuesta a decir, deteneos. Mirad esto. Pensad en lo que realmente estamos haciendo. Alguien tiene que leer la letra pequeña que a todos los demás les parece aburrida.
Alguien tiene que hacer los números que parecen tediosos hasta que evitan un desastre. Alguien tiene que preocuparse por los detalles que todos los demás quieren descartar. Y cuando esa persona es ridiculizada, ignorada, marginada o expulsada, tiene que ser lo suficientemente fuerte y preparada para defender su trabajo a pesar de todo. 3 meses después de empezar en mi nuevo puesto en Catalyst Partners, estaba realizando una revisión de adquisición para una compañía de tecnología sanitaria. Enterrado en lo profundo de los archivos de cumplimiento regulatorio, identifiqué un posible problema de reembolso de Medicare que podría haber provocado sanciones federales y disposiciones de recuperación por valor de decenas de millones. Lo señalé de inmediato. El CEO del cliente se opuso firmemente, insistiendo en que su equipo legal había despejado a fondo todas las preocupaciones regulatorias. Me mantuve firme, documenté mi análisis en detalle, expuse el riesgo regulatorio con citas y precedentes de apoyo. El CEO retrasó la transacción, trajo a un abogado especializado en regulación sanitaria. En una semana, confirmaron que yo tenía toda la razón. De nuevo. Esta vez no hubo risas ni desdén, solo gratitud genuina y una solicitud para que Catalyst se encargara de todos sus análisis de tratos futuros. Esa es la verdad esencial de ser genuinamente excelente en lo que haces. Con el tiempo, la gente adecuada se da cuenta. Con el tiempo, la gente adecuada escucha. Con el tiempo, la gente adecuada valora tu experiencia apropiadamente. Y los Walter Sterlings del mundo se convierten en cuentos con moraleja que la gente cuenta para ilustrar lo que no se debe hacer. A veces todavía pienso en esa mañana. Walter sosteniendo mi expediente de personal como un arma. El sonido de su risa condescendiente resonando en la sala de conferencias. La forma en que mis manos temblaban debajo de la mesa mientras luchaba por mantener mi voz firme. Pienso en lo cerca que estuve de quedarme en silencio, de aceptar su evaluación de mi valor, de creer que tal vez realmente estaba sobrepagada y rendía por debajo de lo esperado. Pienso en la catástrofe de $2.100 millones que casi destruyó una compañía entera. Y estoy agradecida. Agradecida de haber confiado en mi propia experiencia incluso cuando todos los demás la desestimaron. Agradecida de haber documentado todo con una precisión obsesiva. Agradecida de tener a gente como Carl, Sharon y Simone de mi lado. Agradecida de haber renunciado en mis propios términos antes de que pudieran controlar la narrativa. Agradecida de que cuando el desastre golpeó exactamente como se predijo, yo estaba en posición de ayudar en lugar de ser culpada. Porque esa es la verdadera recompensa, no la venganza. No ver a alguien que te hizo daño fracasar estrepitosamente, sino saber con absoluta certeza que hiciste lo correcto. Lo difícil, lo profesional, incluso cuando nadie quería escucharlo, incluso cuando te costó a corto plazo. Y luego cuando el polvo se asienta y los números llegan y la verdad se vuelve innegable, puedes quedarte ahí sabiendo que tenías razón todo el tiempo. Ese sentimiento vale más que cualquier cifra salarial, incluso $800.000. Especialmente cuando la alternativa es un desastre de $2.000 millones que viste venir a kilómetros de distancia y trataste desesperadamente de prevenir. Si te has quedado con esta historia hasta el final, entiendes por qué estas situaciones importan. Experiencia real desestimada, consecuencias reales ignoradas, vindicación real ganada. Pulsa ese botón de suscripción porque hay más historias como esta que necesitan ser contadas. El mejor epílogo llegó unos 6 meses después de mi incorporación a Catalyst Partners. Recibí un mensaje de LinkedIn de Martin Cross. También había dejado Hexagon. Ahora hacía consultoría independiente, asesorando a juntas corporativas sobre gestión de riesgos, gobernanza y supervisión de adquisiciones. Su mensaje fue breve pero significativo. Debí haberte escuchado en esa sala de conferencias. Debí haberte apoyado contra Walter. Lamento sinceramente no haberlo hecho. Lo que hiciste requirió un verdadero coraje y aprendí viendo cómo lo manejaste. Le respondí, escuchaste cuando realmente importaba. Presionaste para obtener la documentación. Te aseguraste de que la verdad saliera a la luz. Eso es lo que cuenta. Porque al final, eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer realmente. Escuchar cuando más cuenta. Hablar cuando importa sin importar las consecuencias. Defender nuestro trabajo cuando todos los demás huyen. Documentar todo para que la verdad tenga una base sobre la cual sostenerse.
Y confiar en que finalmente con suficiente paciencia, suficiente integridad y suficiente competencia, la verdad gana. Costó $2.100 millones en daños reclamados demostrar que yo tenía razón. Pero habría tenido razón a cualquier precio. La mañana después de enviar mi renuncia a Hexagon, Carl me había preguntado si estaba segura de marcharme. «Estás renunciando a mucho», había dicho. El salario, la seguridad, el puesto que construiste durante 6 años. Lo había pensado cuidadosamente antes de responder. No estoy renunciando a nada real. Estoy protegiendo algo más importante, mi integridad profesional, mi experiencia, mi derecho a ser escuchada cuando identifico problemas genuinos. Esas cosas importan más que cualquier título de trabajo. Él asintió, entendiendo aunque le asustaba. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora me aseguro de que cuando este desastre ocurra, y ocurrirá, esté en posición de ayudar a solucionarlo en lugar de ser culpada por ello. Ahora, me aseguro de que mi documentación sea irrefutable. Ahora, me aseguro de que todos sepan que hice todo bien. Y después de eso, encuentro a gente que realmente valore lo que hago. Y nunca más trabajaré en un lugar donde tenga que convencer a la gente de que mi experiencia importa. Esa conversación parecía de hace una vida. Ahora, aunque había pasado menos de un año, había cumplido cada promesa que me hice a mí misma esa mañana. Había protegido mi integridad. Lo había documentado todo. Me había posicionado perfectamente. Había encontrado una organización que valoraba mi experiencia desde el primer día. Y Walter Sterling, dondequiera que hubiera aterrizado después de su renuncia, había aprendido una lección costosa sobre la diferencia entre costo y valor, sobre el peligro de desestimar la experiencia que no entiendes, sobre las consecuencias catastróficas de la arrogancia disfrazada de liderazgo. No me complací en su caída, pero sentí una profunda satisfacción al saber que mi trabajo, mi análisis, mis advertencias habían sido completamente vindicadas. A veces, tener razón no es suficiente. También tienes que ser lo suficientemente valiente para decirlo, documentarlo, defenderlo y protegerte cuando otros se niegan a escuchar. Yo había hecho todo eso, y lo volvería a hacer mañana si tuviera que hacerlo, porque así es como se ve la verdadera experiencia. No solo saber la respuesta, sino tener el coraje de decirla, la sabiduría para documentarla y la fuerza para defenderla cuando todos los demás se están riendo. Esa es la lección que Walter Sterling aprendió demasiado tarde. Esa es la lección que llevaré conmigo por el resto de mi carrera. Y esa es la historia de cómo $800.000 de salario casi le costaron a una compañía $2.000 millones, porque alguien no supo distinguir entre mirar códigos y prevenir catástrofes.